rápido nos agarró el mediodía. En realidad hoy salimos tarde, cerca de las 10:30, nos despedimos de los chicos antes de que ellos se vayan a trabajar, muy tempranito. Solemos pedalear 3-4 horas antes de que nos agarre el hambre y busquemos un lugar para almorzar. Pero también pasa que cuando tenemos algo diferente para hacer, para comer, algo rico como las tartas de la cocinera Analía, no podemos esperar tanto. Qué rico. Vamos pensando, hay algo rico, como cuando hacemos sándwiches o algo que esté bueno. Como que nos agarra hambre antes. Esta fue solamente 2 horas después de pedaleo. Conseguimos una tranquera donde apoyar las bicis, pero bueno, sombra. Te la regalo. Imposible, pero bueno. No, todo no se puede. En esta parte de la ruta los árboles están todos alejados. Qué rico. Si bien la ruta 24 tiene subidas y bajadas, no son la gran cosa, son bajaditas, repechitos, nada grave. La verdad que no entiendo por qué estamos tan cansados. Creo que salimos cansados en realidad. Sí, me parece que sí, ¿no? Y el sol apareció furioso, pero no llueve. Sí, viene pegando feo, comenta el pronóstico, porque el día que paramos iba a llover, por eso paramos, y hoy que teníamos miedo que llueva, no llueve. No llueve, pero bueno. Se ve bastante verde todo, vamos distrayéndonos un poco viendo las plantaciones que hay, vimos soja, trigo, un poquito de maíz y eucaliptus por todos lados. Eucaliptus por todas partes. Según sabemos son las plantaciones de la planta de celulosa de Fray Bentos, más conocido como las papeleras. Y así también hay llenos de camiones que vienen llenos para el lado de Fray Bentos y vienen vacíos para acá, bueno, obviamente para cargarse de vuelta y regresar. En Uruguay, los eucaliptos cambiaron el paisaje y la economía. Desde fines de los años 80, cuando se aprobó la ley forestal, se plantaron más de 1 millón de hectáreas, sobre todo en el centro y el litoral del país. Toda esa madera alimenta a 3 grandes fábricas de celulosa, una ubicada en Paso de los Toros, otra en Colonia y otra en Fray Bentos. Juntas producen millones de toneladas al año y han convertido a Uruguay en uno de los principales exportadores de celulosa de eucalipto del mundo. Más allá de esto último, no han estado libres de cuestionamientos, entre los cuales se recuerda el llamado conflicto de las papeleras, el cual desató una crisis diplomática y social entre Argentina y Uruguay en la primera década de los 2000, con la instalación de 2 papeleras sobre el río Uruguay en la ciudad de Fray Bentos, conflicto que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Un rato seguramente va a pasar lleno. El eucaliptus al frente y al costado.
Está terminando de ordenar todo después de una noche muy tranquila en Tres Quintas. La idea inicial era dormir en el parquecito que está enfrente, pero sabíamos que iba a haber mucho rocío. La gente aquí también nos confirmó que estaba cayendo mucho rocío estos días y también había previsión de lluvia, así que nos permitieron dormir debajo del alero. No llovió, en cambio la lluvia, el pronóstico ahora dice que va a llover en la mañana, lo cual ayer no decía. Lo más probable es que nos agarren la ruta, no sé, vaya uno a saber. Hay que salir y que sea lo que Dios quiera. Sí, porque vos voy juntando unas bolsitas plásticas para tapar lo que no es impermeable, porque con este clima la verdad que no se sabe, pero 80% de probabilidades, alguna gotita puede que caiga. Sí, 80%, pero anoche nos acostamos con 10% de probabilidad. Sí. Misterio. Vamos a ver. Misterio. Muchas gracias por todo. Que tengan lindo día. Gracias. Sin duda alguna, si hay algo que disfrutamos muchísimo, son pueblos como Tres Quintas, esa tranquilidad, esa paz a la noche, la sombra de los parques, las aves, los niños jugando, perros de acá para allá, las gallinas. Bueno, en este caso raramente no hubo un gallo que nos despertara, pero siempre es muy lindo ese entorno de los pueblos, quizás porque somos de pueblos o ciudades pequeñas, pero es cierto que los disfrutamos muchísimo. Gracias nuevamente a Marcela, a Luis, a los chicos de mantenimiento y también al vecino Antonio Ledesma, que ayer cuando estábamos en el parque estirando en un momento se acercó a ofrecernos primeramente yerba, no vaya a ser cosa que nos quedemos sin mate, y después muchas otras cosas, así que muchas gracias. Pasamos una noche muy tranquila. Y ahora, bueno, tenemos una visión más amplia de lo que está el clima. Está raro, los que saben dicen hay tormenta abajo, no sé de qué lado, pero normalmente se suelen venir en esta región desde el norte, noroeste o desde el oeste. El agua siempre se necesita, se está necesitando. Bueno, que nos dé changüí para llegar y después que llueva lo que tenga que llover. Resultó ser un día muy caluroso. Está pesado. Está pesadísimo. Grasa. La supuesta lluvia ni siquiera se ve. Pero acá la señora donde paramos a comprar un poco de fruta y algo fresco nos dijo que estuvo lloviendo mucho estos días y que sí que se habla que para hoy se espera mucha agua o incluso para mañana también. Entonces estamos creo que en el... Vamos a ver si levanta la nota el pronóstico del tiempo, porque hasta ahora viene desaprobado. En un momento estábamos deseando que se nuble y caigan unas gotitas, pero si es necesario, como siempre decimos, bienvenida al agua. Bienvenida al agua. A lo sumo nos mojamos y Sí, llegamos sí. con las zapatillas escurriendo, ¿qué va a hacer? Y vendrían bien una mojada, tío. Al menos la mía. La señora dice que nos conviene ir por la ruta, no por dentro de la ciudad. Hay muchos Ok. semáforos. Así que... Porque estamos yendo a Nueva Paysandú. Nuevo. Nuevo Paysandú. Exacto.
está pasando Paysandú. Y si Sí, nos pero- metemos, posiblemente semáforos. Sí, me dijo eso, me dijo, sí, es más corto, pero se van a demorar mucho más, así que vamos por la ruta. Bueno, Ahora igual. buenas. Ay, Bien, todos pegoteados. Estamos iguales. sí que no se deshace, mira. No sé si estará bien cocido, pero vamos a intentar de comerlo. Ahí está. Ahora No, es ese es el mal tiempo. Pero es el mal mal tiempo. tiempo, viste que hay tormenta. Hace días que está así. Para mí es esa parte. La de las dos y la de la... Y así se termina este día muy lindo. Llegamos bastante tempranos, amenazados por la lluvia, pero amagó nada más, unas solas gotitas. El pronóstico sigue estando más o menos. Sigue fallando el pronóstico. Allá el cielo. Mirá qué hermoso. Bueno, por allá está lloviendo, algunas gotitas. Es el reflejo del sol en las nubes. Qué hermoso. Falla el pronóstico, pero lo que nunca falla es la buena gente que encontramos en el camino. Fue un placer recibirlos, Roberto. mostrarle un poquito de la ciudad nuestra. Mi nombre es Roberto. Sofía. Sofía. Un placer que Nos estén acompañan en el canal de YouTube, fieles seguidores. Gracias por recibirnos para nosotros. Como siempre decimos, lo más lindo de este viaje es conocer gente. Es un placer que hayan venido y que nos estén Esperemos que se visitando. repita. Y ¿Seguro? esperemos que se repita. Igual. Después los esperamos a ustedes donde estemos nosotros. Igual todavía no saben que todavía no nos fuimos, acabamos de llegar, Claro. así que no. Pero un paisaje así, al lado del río Uruguay, Divino. la verdad que da gusto estar acá. No, ahora antes de que atardezca tenemos que ir a ver el mural de los iracundos porque estamos en la tierra de los iracundos. Los verdaderos iracundos. Los verdaderos Pero- iracundos salieron de Paysandú. Pero para gente así como yo, de 15, 20 años, que no sabe quiénes son los iracundos, Es un grupo de música, ¿cómo te puedo decir? Romántica, no sé. Sí, romántica. boleros, cumbia. Boleros y cumbia. Portomón, ¿le conocés ese tema? ¿Portomón es de ellos? Es de ellos. Bueno, Somos, es que Tengo se hace el entendido. juego, es que se hace el juego. Tengo entendido que vi en un video que supuestamente en la Argentina hay 35 grupos que los imitan. Se hacen llamar los- 35 grupos. y se hacen llamar los iracundos. Bueno, Encima. El copia. verdadero iracundo Esta es es la cuna. Eduardo Franco. así que bueno, los verdaderos ya saben, salieron de Paysandú. La tierra de Sofía, Roberto y los iracundos. Que ahora en Paisandú. este momento creo que queda un solo integrante de la banda esa. Bueno, Que ya es un no- hombre ya grande, mayor, ¿no? nos vemos. Ahora están los hijos que tocan. Y eso. Deberíamos musicalizar este momento con un tema, pero va a salir los derechos de autor, así Sí, que bueno. sí. Bueno, igual ahora estamos Ahora Karen lo obligados. va a cantar No, ahora un estamos poquito. obligados a ir a aprender más de los iracundos. Me encantó cómo hicieron como de Paysandú de Uruguay para el mundo. Recorrió el mundo. Sí, sí.
Una belleza. Eduardo Franco. El iniciador de los iracundos y los demás iracundos, todos sanduceros. Somos unos privilegiados porque hace poquito se inauguró esta rambla, así que esta es la rambla nueva, una extensión de la otra parte de la rambla. Divina. Se nota que hace calor en la Plaza Constitución porque todos los muchachitos que están a las vueltas están aprovechando la fuente para darse una refrescada nocturna. ¿Quedará mal si me tiro yo también? ¿Quedará mal si me tiro? Están no, todos. Y vas a quedar como medio grandote. Parecen tortugas, pero ahí hay uno, otro, acá hay otro. La verdad que está para eso, la noche está hermosa, pero para unos tereré, para algo fresco o para un baño de pileta. Está hecho todo con monedas. ¿Tenés el casino ahí en la esquina? Ah, ¿no hay más casino? Ah, y acá tenés el banco retiro. La dirección a que se repita otras veces. Salud. Por haber venido y de habernos dado una buena, muy linda alegría. Muy buena alegría. Por habernos conocido. A ustedes. Gracias y provecho. Buen provecho para todos. Pues. Y buen apetito. Así es. Entonces llueve, que está como para comer todo el día, ¿no? Hay mucho más para eso. Así Provecho. que, amor, van a tener que salir las tortas-fritas. Vamos a tener así tortas. ¿Qué va a ser? Estamos obligados, Tenemos la blanquita esa. Claro. Saco fotos y eso, pero nada. Que lo pusimos a trabajar. Los pobres argentinos que los explotan en todos lados. Para hablar alto. Tanto la agarra charrudo y está sin laburar, mira.
Descomposición de fotos. Si había un lugar del que muchos uruguayos nos hablaron, pero que también estaba totalmente fuera de nuestra ruta, era la meseta de Artigas. Pero bueno, gracias a nuestra familia amiga pudimos venir a hacer esta distancia de 100 kilómetros en vehículo que separa de la ciudad de Paysandú. Y acá estamos en este lugar con tanta historia. Sí, que además de ser muy emblemático por el colosal monumento que le han hecho en honor a José Gervasio Artigas aquí, fue al norte de la meseta, pero muy cerquita exactamente donde está el monumento, donde Artigas justamente estableció el campamento de purificación, el cual fue la sede de gobierno de la Liga Federal entre los años 1815 y 1818. La meseta de Artigas es una elevación de origen basáltico con suelos pedregosos, rodeada de monte nativo ubicada en el margen oeste del río Uruguay. Se entiende que Artigas la eligió como sede por su posición estratégica, con vistas amplias del río y del territorio circundante, lo que le permitía vigilar movimientos enemigos y organizar tropas con seguridad. Además, la meseta ofrecía aguas y pasturas cercanas, recursos fundamentales para acampar con su ejército. Más allá del recorrido histórico que se puede realizar, la parte baja de la meseta cuenta con varios senderos, costa del río y camping, por lo que también es muy visitada por su potencial turístico. Este es el famoso árbol de alcornoque, cuya corteza sirve para hacer los corchos. A ver en cuál se... Mira, ahí se ve lo flexible. Mira, es flexible. Nunca en la vida había visto alcornoque.
Perfecto. Buen provecho. Furioso, furioso. Che, apáguenle la luz a Sofía. Apáguenle la luz a Sofía. En la parte baja de la meseta de Artigas hay una zona de camping y de picnic que en este momento del año está muy tranquila, pero que en septiembre está llena de gente, es más, miles de personas se concentran aquí. Sí, desde el jueves de esa semana la gente se viaja desde todo el país hacia la meseta de Artigas, que se genera como un éxodo del pueblo uruguayo, básicamente. En honor a Artigas. En honor a Artigas, eso es la marcha hacia la meseta de Artigas. Luego se llega el sábado para hacer lo que se le llama el encuentro con el patriarca. El sábado de noche se genera una fiesta para conmemorar este acontecimiento de la semana. Y el domingo se regresan todas las parcerías que llegaron a la meseta regresan a sus hogares a caballo o en los vehículos o en donde lo que sea hayan venido. Sí, pero lo que nos decían es la jineteada más grande que sucede en todo el país, bueno, en honor al padre de la patria, entonces por eso se le llama el encuentro con el patriarca.